Hola, bienvenidos a este video de costura de esta prenda. Para esta costura, bueno, les tengo un datico adicional y resulta, decidí hacerle bolsillos, bolsillo parche. El bolsillo parche es el que va sobrepuesto y es este tipo de bolsillito. Les quería mostrar así, esto ya está planchadito, queda así para facilitar la costura y se plancha con una plantilla de cartón cartulina delgadita para que nos dé bien estas líneas y estos ángulos. Adicional a la plantilla, es decir, esta plantilla, lo que le aumentamos de costura son por todo el contorno 2 centímetros, excepto por la boca de bolsillo que aumentamos 4 centímetros. Eso era todo lo que les quería explicar. Vamos a empezar a coser esta prenda. Bueno, hay que tener en cuenta antes de coser dos cosas. Primero, tiene que ver cómo va a ponerse la prenda, cómo va a colocarse esta prenda, porque si por ejemplo es demasiado pequeña, de pronto tiene un busto demasiado grande, entonces tendrías que hacerle algún tipo de abertura para usarla. Otra cosa es que esta prenda la puede hacer con ciertas variaciones. Por ejemplo, sacarías la blusa aparte, el pantalón aparte y quedaría entre comillas como un enterizo, o sea, visualmente quedaría como un enterizo, pero sabemos que las prendas quedarían separadas. Aparte de eso, no le estoy haciendo ninguna abertura porque la abertura del escote es lo suficiente para poder ponerme la prenda por aquí. Entonces le pueden hacer una cremallera acá invisible por un costado o inclusive le pueden dejar como va corte en el centro atrás, pueden dejar una abertura lo suficientemente profunda en la espalda y hacer algún tipo de cierre acá, puede ser con algún cordoncito o con gafete o con gancho. Bueno, entonces para que tengan en cuenta eso. Aquí en el trazo yo les mostré dónde iba a ir encauchado y el encauchado va a ir en toda la cintura. Yo ya marqué mi trazo, donde quedaba esa cintura de acuerdo a mi básico o a mi trazo de blusa para que al momento que vaya a encauchar pues no vaya a tener dificultades. Lo primero que voy a hacer es cerrar el centro delantero y el centro atrás, es decir, esta parte que lleva el tiro, y voy a coser a 1 centímetro, que fue lo que dejé de costura. Con el delantero también hago lo mismo. Acá en el delantero, de acuerdo al trazo, aquí marqué la ubicación del bolsillo, a donde debo coserlo. Entonces voy a coserlo de una vez. Para este bolsillo vamos a filetear únicamente esta pieza, la de 4 centímetros, que es la parte de boca de bolsillo. Simplemente abrimos y fileteamos. Inclusive puede filetear si quiere antes de planchar. Esto pues era para mostrarles cómo se hacía el planchado con la plantilla. Sale la plantilla y ya queda aquí formadito el bolsillo. Entonces voy a filetear los tiros de la parte delantera y posterior y voy a filetear la parte de boca de bolsillo. Para la boca de bolsillo sí le vamos a coser acá aquí queda agarradita la pestaña. Y ahora sí vamos a pegar a la prenda. Si quiere puede ajustar con
Como este bolsillo o esta tela es estampada, casi no se va a notar que es un bolsillo parche. Bueno, voy a pasar a coser la manga para poder cerrar costados. Al momento de agregarle costura a la manga, lo que hice fue agregarle 1,5 centímetros a la cabeza de manga para hacer un ajuste acá en esta parte. Y al terminar de coser la manga, la pieza delantera y posterior quedan así. Y como esta manga va completa, o sea que la abertura o el escote empieza desde este punto, aquí lo único que queda pendiente es los 3 centímetros para frunce o para encauchado, se doblan acá. Y se empieza a encauchar. Entonces acá en esta parte pues alcanza a agarrar un pedacito de manga, que fue una parte que se le agregó en el trazo. Y de esta manera quedaría la parte de la manga en sí. Abierta por acá. Debo filetear esta unión de la manga para luego cerrar un solo costado para poder encauchar sin ningún inconveniente. Después de filetear la sisa, vamos a cerrar todo el costado de la prenda. Acá ya tenemos cerrado todo el costado y fileteado junto con la manga, así, hasta la parte inferior. En la parte de hombro quedó así. Y lo que voy a hacer es solamente con un costado cerrado voy a hacer el elastizado de cintura. Para esto debo tener marcado por dónde es que va ese hilo caucho. El hilo caucho que voy a ocupar es este, no es tan grueso, y lo que vamos a hacer es enrollarlo en un carretel. Lo vamos a ir estirando. Vamos estirando. Yo voy estirando el máximo que dé el hilo. Bueno, acá ya tenemos el elástico bien acomodadito. Resulta, la recomendación que siempre les hago es que coloquen o usen una caja bobina solamente para usar de este hilo caucho, porque resulta que al usar este hilo, como es más gruesito, toca siempre estarlo ajustando acá. Entonces, para no estar ajustando y desajustando,
para este hilo y para este se usa una caja bobina solamente para hilo caucho y otra para hilo normal. Jalamos un poquito, queda así. Esta prenda ya la tengo cerrada por un solo costado. Entonces ya coloqué una de las mangas, cerré todo el costado y este otro costado quedó abierto. ¿Para qué? Para poder encauchar mejor. Voy a coser aproximadamente 6 centímetros de ancho el elastizado. Este es el costado, ya está todo cerradito con filete. Por aquí, por el derecho, ya tengo marcado por dónde debo pasar el hilo caucho. Ahora sí, vamos a cerrar este otro costado. Voy a coserle entonces lo que es la manga. La manga por la parte del hombro queda igual, así. Apenitas se encuentra la parte del delantero con el escote del posterior. Se ve así. Entonces voy a filetear primero esta parte de la manga. Listo, fileteamos entonces la parte de la manga, la unión, y ahora sí vamos a cerrar todo este costado. Cosemos entonces a 1 centímetro y después de coser vamos a filetear. Aquí en esta parte donde están los elásticos voy a rematar unas 2 veces para que ese elástico con el tiempo no se vaya a soltar. Y fileteamos el costado. Cerramos entrepierna. Fileteamos también. Vamos a coserle las golas. Entonces para estas golas primero voy a cerrarlas. Tenga en cuenta cuál es la parte de costado y cuál es la de entrepierna. Cierro entonces por costado, fileteo y hago el dobladillo primero. También puede coserle simplemente la gola del delantero, la gola de posterior y luego cierra todo el costado de la prenda para que no cosa por separada la gola. Fileteamos y hacemos el dobladillo en el borde. Bueno, acá tenemos la gola ya cerrada y fileteada por las uniones. Ahora voy a pasar a hacerle el dobladillo, todo este dobladillo. De acuerdo a la forma en que quiera hacerlo, pues lo puede simplemente filetear, hacer un dobladillo súper delgaditico tipo pañuelo, o inclusive hay unas tiritas que son como unas arandelitas, se le puede coser en todo el borde. Esto se debe planchar para que quede bien la formita hacia abajo, este dobladillo. Pasamos a coser a la bota de pantalón. Tenga en cuenta cuál es la que va hacia el costado y cuál la que va en la entrepierna. Hago coincidir costura con costura.
así va quedando. Esto se debe filetear. Voy a coser la otra y luego paso a filetear. Bueno, así quedó la parte de la bota. Vamos a coser, en este caso voy a hacerle o a coserle un elástico en la bocamanga. La costura del dobladillo de acá de la manga es opcional en cuanto a si quiere elastizar o si lo quiere dejar así amplio, que quede bien holgado en el brazo. En este caso le voy a colocar un elástico y mide aproximadamente 4 milímetros. No lo voy a dejar tan presionado, más bien va a quedar apenas en el brazo, no va a quedar ajustado ni holgado. En la bocamanga dejé 3 centímetros para dobladillo porque se ve en la imagen que queda un poquito libre esta parte y acá elastizado. Entonces doblo, al final dejé 3 centímetros para lo que es la manga y 3 centímetros para lo que es el escote. Para el escote, entonces tengo un elástico que mide aproximadamente 8 milímetros a 1 centímetro de ancho. Y esta medida es mi contorno de escote deseado, menos 10 centímetros únicamente. ¿Por qué? Porque resulta que mi escote no va con hombro descubierto, sino que viene acá, a esta parte. O sea, a la parte donde es el vértice de hombro, brazo. Si fuera más abajo, podría reducirle un 30% de mi medida, de mi contorno. Si le hago más reducción, resulta que este escote entonces se nos va a subir mucho a la parte del cuello y se va a recoger, puede que la prenda se suba un poco, entonces no quiero eso. Solamente quiero que recoja lo necesario para que dé mi escote deseado y no recoja de más para que se suba la prenda o se recoja mucho en la parte superior. Marco este elástico en unas 4 partes para poder distribuir el rizado o elastizado de forma pareja. Y lo mismo es con esta parte de escote, divido en 4 partes iguales para recoger o ubicar este elástico y voy a coserlo por acá así, fileteando por este borde. De esta manera se elastiza la parte de escote. Y simplemente como al final decidí, al momento de hacer corte, decidí también dejarle 3 centímetros libres, lo que voy a hacer es doblar esos 3 centímetros y voy a coser bien al borde del elástico en la parte inferior. Y listo, hemos terminado con este proyecto, entonces vamos a ver cómo queda este enterizo. Les quería contar que el elastizado lo hice aproximadamente de 8 centímetros, 7 a 8 centímetros de ancho. Pero obviamente solamente pueden colocar un cordoncito para amarrar o hacerlo más angosto. Y el escote, como les decía, en mi caso lo hice hasta el vértice de tu hombro brazo, pero como quedó bien elastizado, pues lo puedo usar también según la imagen.